Pues bienvenidos, esta es su casa. Gracias. Yo recuerdo todo mi trabajo de educación, empecé en el Oriente, continué después en la Universidad Autónoma de Puebla y luego en la Universidad Madero. Cuando yo llegué al Oriente fue en 1966, allí empecé, allí inicié. No traía ninguna indicación de cómo tenía que ser el docente, qué tenía que hacer. Lo fui aprendiendo en la práctica y con algunas orientaciones que nos iban dando los jesuitas, entre ellos el padre Joaquín Crespo. Después vinieron los cambios y llegó el padre Ruiz Ugalde. El padre Ruiz Ugalde y yo nos congeniamos mucho, sobre todo por la inquietud de avanzar la educación hacia otros nuevos horizontes. En ese tiempo, 1971, Pablo González Casanova, que era el rector de la UNAM, anunció que iba a crear el Colegio de Ciencias Humanidades. Ese colegio tenía en la parte inicial el Bachillerato de Ciencias Humanidades. Nos llamaron a todas las escuelas particulares, fuimos a México, oímos las explicaciones de Pablo González Casanova, en que nos presentaba y nos decía que el nuevo bachillerato iba a tener un cambio en la educación. Si la preparatoria tradicional consistía en llenar de contenidos a una persona para que supiera muchísimo, ahora en el bachillerato de Ciencias Humanidades iba a ser que se les iba a dar el instrumento para que pudieran comer todo lo que ellos quisieran y no lo que quisiera darle el maestro. Fue un cambio, un enfoque nuevo en el sentido de que se ponía la responsabilidad en los estudiantes. Nos gustó esta nueva orientación, el padre Ruiz Ugalde y yo platicamos y dijimos que habría que dar el paso de pasar de la preparatoria al nuevo bachillerato. Lo consultamos con los profesores y se mostraron un poquito así incrédulos de la posibilidad que podría tener. Hubo varias reuniones, en esas reuniones no acababan de decidirse por apoyar el ingreso y el padre Ruiz Ugalde dijo, bueno, permítanos experimentar siquiera con una generación. Y así fue como empezó la primera generación en septiembre de 1971, porque el anuncio del nuevo bachillerato fue en febrero de 71 y empezamos a trabajar. Mientras tanto, también se hizo el ingreso a la preparatoria tradicional. Al término de mayo, ya todos los de la preparatoria tradicional se sentían anticuados, pero ya no podían regresarse, tuvieron que terminar. Y ya todos los profesores se convencieron de que por allí teníamos que seguir trabajando con el bachillerato de Ciencias y Humanidades. Y desde entonces empezó. Otra modificación que hizo el padre Manuel Ruiz Ugalde consistió en que fuera mixto. El Oriente siempre se había caracterizado por ser un colegio para hombres nada más, masculino. Pero el padre Ruiz Ugalde, muy inquieto y siempre buscando, decidió en ese tiempo cambiarlo, o abrirlo más que nada, para que también pudieran entrar la mujer. El arzobispo, cuando se enteró, se vino enterando ya cuando ya estaban las inscripciones, ya se había hecho la propaganda, el arzobispo don Octaviano Márquez y Toriz, le llamó la atención, le dijo que cómo había hecho eso cuando el Instituto Oriente era un colegio católico para hombres, que no podía hacerlo. Y el padre Manuel Ruiz Ugalde, porque como comentaba todo, le dijo, Excelencia, ya está decidido, ya se están inscribiendo, ya no puedo echarme para atrás. Y así se abrió. Al año siguiente, el Benavente también hizo mixto. Muchas escuelas empezaron a ser ya mixtas. Esa fue la experiencia y después empecé a trabajar más adelante
con el taller de investigación documental. Para mí fue una experiencia nueva, en donde había que explicarles el proceso para una investigación y llegar a tener un trabajo que pudiera darse a conocer mediante una monografía donde ellos ponían los resultados de esa investigación. En 1973, un poco antes, tuvimos un curso de sistematización de la enseñanza impartido por la UNAM, y ahí fue donde pude concretar un poco más el método científico que venía ya impulsado en el Colegio de Bachilleres de la UNAM. Así fue como empezó a nacer el taller de investigación documental, que en el primer semestre era hacer una monografía. En el segundo semestre ya no era monografía, sino un trabajo audiovisual. Pero era lo mismo, presentar los resultados con una investigación previa, una recopilación de toda la información. Recuerdo también como anécdota que en ese tiempo don Pedro Ángel Palou ya estaba encargado y haciendo crecer la Casa de la Cultura, y cuando empezamos a platicar le empecé a decir: don Pedro, no hay bibliotecas en Puebla donde puedan investigar, y él empezó a promover la creación de otras bibliotecas. Salió la de San Pedro, donde está ahora también una biblioteca, la Biblioteca Estatal, y en todas las casas de cultura se puso también una biblioteca. Aquí en la Casa de la Cultura de Puebla, allí también hay una biblioteca impulsada por Pedro Ángel Palou y en cierto modo exigida por el Bachillerato de Ciencias y Humanidades, que pedía poder investigar. Todavía no teníamos los recursos ahora electrónicos que tenemos, no teníamos el internet, era todo en libros. Ahora ya los libros han pasado un poco al margen, porque ahora pues todo ya está metido en el internet y nada más aplasta a uno la tecla de Google y le responde toda la información. Antes era muy lento el proceso de investigación, ahora es rapidísimo. Pues ese es el avance, esa es la experiencia que yo tuve. Me tocó meter este taller de investigación documental, inclusive en quinto de preparatoria. Hubo allí una anécdota que a lo mejor se las contaron, pero el capitán Óscar León con las matemáticas los hacía sufrir, y Pantaleón con el taller de investigación también los hacía sufrir. Y entonces los muchachos desesperados pues empezaron a hacer votaciones en los sanitarios, y en la puerta pusieron Pantaleón y abajo Capitán Óscar, o al revés, no me recuerdo. Y había ahí que poner una raya con una levantada de codo para cada uno de ellos. Y el Capitán Óscar dijo: pero ¿cómo es posible que Pantaleón me haya ganado en ese concurso? Les gané, porque los hacía trabajar. Pero junto con ese trabajo tengo muchas satisfacciones, porque cuando iba en la calle, en cualquier parte, me encuentro a exalumnos en todos lados, se pasaban a saludarme y me decían: gracias por haberme enseñado a hacer la monografía. La misma monografía que hice en el bachillerato, la presenté en carrera, y ¿sabe cuánto saqué? 10. Ya les comenté que platicaba mucho con Manuel Riz Ugalde. Él siempre andaba experimentando. Él hizo un salón primero en forma inclinada, de modo que abajo se veía muy bien lo que estaba haciendo el maestro para que lo pudiera observar. Puso abajo, lo rellenó para que quedara así en declive. Ese no le funcionó mucho, lo quitó de nuevo después, pero seguía experimentando el padre Manuel Riz Ugalde, y se le ocurrió que podían implementarse con las nuevas técnicas educativas y el micrófono y todo eso, atender a 2 salones al mismo tiempo. Y el que le apoyaba siempre en sus experimentos, platicando, era Pantaleón. Y me llamó y platicamos y dijimos: vamos a experimentarlo, a ver qué resultados tiene.
juntamos a 2 salones con una cabina en medio y con un micrófono dábamos las indicaciones a los dos grupos, pero empezamos a trabajar con las fichas de trabajo de Santillana, para lingüística, para redacción. Y así fue como empezó a trabajarse ese experimento. Después lo valoramos y dijimos que pues no tenía mucha aportación y se cerró también. Pero la inquietud de Manuel Riz-Ugalde fue estar buscando nuevas formas de trabajar con los alumnos. Los profesores de ese tiempo teníamos mucho entusiasmo por trabajar en la educación y cuando oíamos novedades, entonces inmediatamente nos las comunicábamos. Para eso también se fue implementando una reunión cada semana para determinar los nuevos avances, las nuevas propuestas, y nos comentábamos y nos dábamos a conocer todo aquello que considerábamos novedoso. Y empezábamos a hablar de las características de cada curso, de las metodologías que había que implementar. Subrayábamos el papel de que el educando ya no era un depósito de conocimiento, sino que debería ser un agente, una persona que buscara la información para que se fuera formando, y ese iba a ser lo más valioso que se le podría dejar para que fueran ellos los investigadores y los desarrolladores de su personalidad. Y entonces esto nos atrajo mucho, empezamos a comentar, a platicar, a tener reuniones y a tener cursos, y de esa manera se fue creando ese ambiente. Después, cuando llegó el padre Javier Lamic, ya estaba el equipo de profesores y Javier Lamic pues descargó toda la responsabilidad educadora en ese equipo. Yo le llamo la época de oro del Magisterio del Oriente, porque éramos todos responsables de ese proyecto, de ese desarrollo de educación, y había mucho contacto con el alumno, porque ya no se le consideraba como la persona que ejecuta, que aprende, nada más memoriza, sino que tiene que ser creativo, investigador, etc. Exactamente, Alfonso. Así era lo que pretendíamos, y cuando comenzamos esta charla a mí me dio mucho gusto que prácticamente todo lo que queríamos hacer, tú me lo dijiste después de 35 años, eso precisamente era, que los alumnos se sintieran en un ambiente amigable, que sintieran que los profesores éramos sus amigos, con los cuales podían acudir y preguntarles y profundizar, etc. Esto también tuvo origen con el padre Manuel Riz-Ugalde, es decir, la actitud de compañerismo. En ese tiempo también en toda América Latina empezó a influir mucho Paulo Freire, que ya no hay educando, y educador separados, sino que el educando también es educador. También nosotros aprendíamos de los alumnos y el alumno aprendía del maestro cuando quería consultarlo o recibir una orientación. Se fomentó muchísimo y los profesores no tenían esa actitud de yo soy el que sé, del padre Pedro Arrupe, cuando él, siendo general de los jesuitas, mandó un documento en donde hacía énfasis que todos los jesuitas tenían que servir a todos los que se les acercaran para orientarlos, para educarlos, para formarlos, para ofrecer lo que ellos necesitaran. Y entonces ese servicio empezó a usarse también en el Instituto Oriente. Nosotros tenemos que aprender a servir a los alumnos, a servir a los papás. Y por eso venía esa actitud. Esa frase entonces de servir a los demás, de ser para los demás, ser para los demás, Pedro Arrupe, proviene de ese documento. De un documento. Y ahora, si has oído las noticias, el Papa Francisco, jesuita, repite lo mismo: servir, servir, servir. Sí. Ese era, pero para mí esto pues ya es viejo, hace 35 años.
Mira, Pancho Carral, no sé si te acuerdas, decía mucho eso. No se trata de imponer, se trata de convencer. Y ahí estaba todo. En la universidad se dice que hay principio de libertad de cátedra, pero la libertad de cátedra no es para que tú puedas hacer lo que quieras. Se trata para que tú expongas con razones y convenzas. Si convences, ya está ganado. No se trata de imponer porque yo soy la autoridad, yo tengo, aquí soy emérito, aquí soy esto. No, 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 no. Lo que acabas de decir, Marta. Hay que pensarle, hay que encontrar la razón y hay que fundamentarlo para poder tener una posición. Si pienso que el educador es un impostor, uno que impone, no va por allí. El docente tiene que presentar con argumentos para convencerlo y para que él decida hacerlo, y cuando se logra eso, entonces en ese momento deja de ser tuyo y pasa a ser propiedad de la persona que te está oyendo. Esa es una gran experiencia. Esa experiencia la proyecté también en la universidad, en las dos, en la Universidad Autónoma de Puebla. Nunca tuve ninguna agresión, a pesar de que se decía que era comunista, atea. Yo nunca oculté que yo venía del Oriente y que además era católico. Nunca recibí una agresión por esa razón. En ese tiempo, ya estamos hablando del ambiente de Puebla, se acababa de ir consolidando la nueva universidad que va por nuevos derroteros y no la universidad que venía, la del Magister Dixit. Dijo el maestro, por lo tanto esa era la universidad anterior, pero en 1962 entonces empieza una lucha entre las dos corrientes de la universidad y hasta que finalmente termina triunfando la libertad, la apertura. Y te digo, el padre Manuel Risual también fue invitado por el ingeniero Rivera Terrazas para que platicara sobre estas ideas en el Salón Barroco. El Salón Barroco es un salón amplio, muy bonito, hermoso, y solamente van a dar allí cátedra o van a explicar un asunto los más connotados y los que pueden convencer. Allí vi a Ernesto Cardenal de Nicaragua, allí habló el padre Manuel Ruiz Ugalde con todas esas ideas que acabamos de platicar y las expuso abiertamente en la universidad cuando el ingeniero Rivera Terrazas, comunista, estaba ya como rector. Manuel Ruiz Ugalde me platicaba, me decía, oye, ¿las mujeres viven en el norte o viven en el sur? ¿Los hombres viven en el oriente o viven en el poniente? La familia están los dos integrados, hombres y mujeres. ¿Por qué tenemos que hacer una separación ficticia que aquí nada más es un colegio para puro hombre y acá otro colegio para pura mujer? La vida no es así. La educación tiene que ser en un ambiente natural, como se vive en una familia. Esa fue la idea. Y con esa idea empezó a decir, este colegio va a ser mixto, hombres y mujeres. Y así dio el paso. Esa idea fue atendida, tomada también por el Benavente, por el América, por muchos colegios ya en la actualidad. El Central también es mixto. Pero en ese tiempo, todavía obedeciendo a actitudes un tanto tradicionales y cerradas, creían que con eso se conservaban las buenas costumbres. Y las buenas costumbres dependen de la formación de la familia y también del convencimiento de los alumnos y de las alumnas. Y no hay por qué hacer una separación artificial, con sus dificultades al principio de conocer y saber que ya estábamos en una nueva situación. Pero el impacto yo no lo sentí. Es decir, yo me habitué de inmediato a platicar con unos, con platicar con otras o simultáneamente con todos al mismo tiempo. Para mí no fue ningún problema. Tal vez porque yo andaba más inquieto en todas las
novedades educativas que estaba uno aprendiendo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más aún, para mí fue una ayuda porque la mujer siempre apoyó el trabajo de los profesores. Yo tuve muchas colaboradoras mujeres que me ayudaban a revisar los trabajos de investigación. Para mí era imposible revisar todos, pero Mónica Yandró fue mi ayudante. Ay, se me van ahorita todos los nombres. Tuve como unas 6 o 7, pero se me quedó Mónica Yandró porque ella después también siguió la investigación y fue maestra de la universidad aquí Iberoamericana de Puebla, ahí se desarrolló, y una noticia después me enteré que ya había fallecido. Es así, ¿verdad? Sí. 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 Hermana de Pero Maurice. fue una colaboración de Emilio De Maurice. Mauricio. Maurice, sí. Mauricio. Él sí es de nuestra generación. No tuve yo problema, al contrario, para mí fue una ayuda inesperada que me empezaron a trabajar muy bien. Nunca. ¿Y en la comunidad se observaba algo? Los alumnos hombres. Más bien Mayor yo siento rendimiento, que ¿no? de los hombres, como que ya no eran los reyes, sino que pues ya sentían que tenían que compartir y habituarse, pero poco a poco se fue superando eso. Yo no siento que haya sido un problema, ¿eh? Al contrario, siempre que me preguntaban sobre el tema, les decía yo lo que les acabo de comentar. ¿En dónde viven? ¿En el norte o en el sur? No, pues en la familia, somos familia. Bueno, esa vez concretamente no me acuerdo, pero yo leí mucho de Pedro Arrupe. Es decir, una visita anterior, porque el padre Pedro Arrupe venía mucho a México. Él estaba promoviendo el trabajo de los jesuitas en Japón. A él le tocó vivir la bomba atómica. Él estaba a 50 kilómetros de Hiroshima. Nada más de repente vieron una luz muy blanca y luego ya cuando abrieron y vieron, pues ya estaba desaparecida la ciudad. Y el padre Arrupe, Pedro Arrupe, pues era médico y entonces en ese momento se dedicó a ayudar a todos los que podía. Y eso nos lo contó. Esta explicación yo la escuché de viva voz del padre Pedro Arrupe y él venía a México para pues recibir ayudas para poder seguir desarrollándose como misionero en el Japón. Lo que me impactó fue el documento que les comenté ya de que los jesuitas, su lema debería de ser servir. Eso es lo que recuerdo de él, una persona muy inteligente, el padre Pedro Arrupe, bajito, muy delgado, pero muy entregado a Dios. Eso sí se le veía, ¿no? Como ahora Francisco también, que es jesuita y te atrae con el imán de su personalidad. En el Instituto Oriente vinieron todos estos cambios, estas nuevas orientaciones, vinieron estos conocimientos de las nuevas metodologías, sobre todo orientados a que se desarrollaran en su personalidad. La convivencia que han tenido ustedes como egresados del Oriente es muy importante que la sigan conservando, puesto que eso da a conocer que se les dejaron algunas semillas que ahorita todavía las siguen valorando y que las sigan desarrollando, que no se queden por allí, que miren hacia el futuro para que las puedan seguir haciendo. Y yo lo único que les pediría es lo último que pongo ahí en ese mensaje, que no pierdan de vista ese lema del Instituto Oriente de servir a los demás para caminar hacia donde vamos con el rumbo de llegar a Dios.